¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a tratar en el día de hoy, en este video, lo que son las trayectorias escolares. Vamos a estar complementando lo que teníamos la oportunidad de hablar en el encuentro anterior. Bueno, en primer lugar, antes de hablar o tratar de definir lo que significan las trayectorias escolares, me parece importante hacer una introducción diciendo que la organización de los sistemas educativos, y en particular del sistema educativo argentino, está dado por niveles, por una gradualidad del currículum y una anualización de los grados que van delineando todo un recorrido esperado en una duración que es estándar. ¿Qué quiero decir con esto? Todos aquellos alumnos que ingresan, por ejemplo, en el nivel primario, saben que luego de una determinada cantidad de años, culminan sus estudios en este nivel para ingresar en el nivel secundario. En el nivel secundario tienen una X cantidad de años y al finalizar los habilita su certificación para ingresar en un nivel terciario o universitario. Entonces, por eso se hablaba de lo esperado. Esta organización es la que se denominan trayectorias teóricas. Ahora bien, nosotros sabemos que desde un punto de vista netamente práctico, que este proceso, esta trayectoria puede verse interrumpida. Y en ese sentido hay como diferentes factores que lo interrumpen. Por un lado tenemos estudiantes que ingresan al sistema tardíamente, tenemos por otro lado aquellos que abandonan, a veces temporariamente, van y vienen dentro del sistema. En otros casos hay inasistencias que son reiteradas, que son prolongadas, pero sea como fuere, digamos que alguno de estos motivos hace que esa trayectoria, que ese recorrido, se vea interrumpido, con lo cual esta cantidad de años previstas para la finalización no es tal. Este es el primer punto a tener en cuenta. Ahora bien, como ustedes imaginarán, todo lo que tiene que ver con la regulación de este sistema educativo tiene que estar de alguna manera expresado en algún lugar. Y esa forma de expresarlo está relacionado con, lógicamente, los diferentes niveles de este sistema educativo, como decíamos hoy, y va a estar dado por el grado de complejidad que tienen cada uno de estos niveles. Entonces, lo primero que tenemos que saber que el primer documento, marco normativo, del cual nosotros tenemos que hacernos eco, lo tenemos que conocer, lo tenemos que estudiar en profundidad, en nuestra Ley de Educación Nacional, la 26.206, esto es en primer lugar, pero también sabemos que hay resoluciones realizadas o acordadas por el Consejo Federal de Educación, y en ese sentido estas resoluciones también vienen a dar un marco normativo, un marco que de alguna forma va delimitando estas trayectorias. Si bien nosotros vamos a ir a lo largo de los videos y de las clases profundizando acerca de cada una de estas resoluciones, hoy someramente vamos a mencionar alguna de ellas. Por ejemplo, la resolución 174 del 2012 del Consejo Federal de Educación hace mención a las trayectorias de los niños y las niñas en el nivel inicial. Y al respecto nos dice que no podrá ser alterada bajo la idea de permanencia o de repitencia la trayectoria precisamente de estos alumnos. Dicho de otra forma, disculpen el término vulgar, pero no se puede repetir en el nivel inicial, ¿no? Para que todos entendamos de lo que estamos hablando. Después tenemos otra resolución, como es la 311 del 16, bastante importante, bastante extensa, que ha llevado mucho tiempo no solo su elaboración, sino la puesta en práctica, que prevé los acuerdos posibles y necesarios en esta corresponsabilidad que tiene la modalidad de educación especial en el recorrido de los estudiantes a través de todo el sistema educativo, y donde nos va a hablar de lo que tiene que ver con la acreditación, la promoción y la certificación, como así también la titulación de los estudiantes que hacen este recorrido por el sistema educativo. Todos estos factores que yo acabo de mencionar es lo que también se denominan trayectorias reales. Por eso que podemos hablar, y ustedes van a escuchar con mucha frecuencia hablar de estas trayectorias
teóricas, que sería lo esperado, pero también las trayectorias reales, que es lo que termina aconteciendo y es lo que explicábamos anteriormente. Ahora bien, la noción de trayectorias escolares refiere, en definitiva, al desempeño de los estudiantes a lo largo de toda su escolaridad, observando su punto de partida, su recorrido y los resultados en su aprendizaje. Por eso que es sumamente importante aquí el conocimiento de ese alumno, y cuando hablamos del conocimiento de ese alumno no estamos haciendo referencia solamente a él desde el punto de vista pedagógico, sino incluye muchísimos más aspectos que tienen que ver con la integralidad de la persona, que tienen que ver con el contexto familiar de esa persona, el contexto social, cultural, etc. Estos son datos más que importantes para prever inclusive lo que hoy decíamos, que el abandono temporario, las inasistencias reiteradas, los ingresos tardíos. Entonces, por eso es que es bien importante conocer esta historia de estos alumnos que comienzan en el sistema educativo sus trayectorias. Ahora bien, las trayectorias escolares de los estudiantes con discapacidad visual podrían definirse a través de los marcos normativos, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Ley de Educación Nacional, como ya dijimos, la 26.206, la Resolución del Consejo Federal de Educación, la 155/11, la 174/12, dijimos que esto lo vamos a ir profundizando a lo largo de cada encuentro y de cada video, y básicamente las resoluciones sostienen un cambio de paradigma, que ya lleva muchos años, donde hace como una distinción de esta definición de sujeto en el contexto educativo y donde se define claramente que la persona con una discapacidad, en este caso nuestros niños, nuestros jóvenes, son sujetos de derecho y por lo tanto las normativas y las leyes van a apuntalar, a dar un marco no solamente teórico, sino en la práctica, un marco de límites para que esta educación de estos estudiantes en particular pueda ser correspondida, pueda ser regularizada, pueda ser sostenida por todo el sistema educativo, porque hay un marco regulatorio que precisamente está apoyando esta iniciativa que tiene que ver con que el sujeto la persona es un sujeto de derecho, precisamente. Ahora bien, dijimos que estas resoluciones las vamos a ir sin duda profundizando, porque tienen bastantes artículos que merecen su análisis, pero vamos a citar solamente algunos ejemplos para ir poniéndonos en el tema. En el caso de la resolución 311/16 del Consejo Federal de Educación, y referido al nivel inicial, reitero, estamos citando algunos ejemplos sueltos para no dejar solamente el nombre de la resolución con su número y que ustedes queden ahí en una nebulosa sin saber muy bien de qué se trata, qué tópicos se está abordando. Entonces decía, en el caso del nivel inicial, si nos vamos al artículo 19, va a hablar de que todos los niños y niñas con discapacidad, en el comienzo de su trayectoria escolar, tienen el derecho a ser inscriptos. Tienen el derecho a ser inscriptos en esta educación inicial, común, al igual que el resto de la población escolar. Fíjense qué definición bien clara. Si pasamos al artículo 22, dice que el pasaje del nivel inicial al nivel primario se realizará según la resolución 174/12, que hoy también la nombrábamos, donde en el artículo 16 establece que los aprendizajes no serán interpretados como indicadores de acreditación, ni de promoción de los niños y niñas en el siguiente nivel. Serán condicionados serán considerados como indicios a ser tenidos en cuenta por los docentes que reciban a los niños y niñas para garantizar la trayectoria escolar. Esto que, con un ejemplo concreto, a veces los papás sumamente preocupados de niños con discapacidad nos vienen a manifestar en los diferentes niveles del sistema educativo, a veces a los docentes, a los directivos, a nivel de supervisores escolares, que sus hijos no han alcanzado los contenidos que sí tienen otros niños, y por ese motivo están pidiendo la permanencia, o como se decía antiguamente, la repitencia del niño en el nivel. Entonces, como vemos, esto no tiene que ser así,
y esta es la resolución que de alguna manera le da este marco normativo, este marco legal a lo que estamos diciendo. Pasa exactamente igual con el nivel primario. Si nosotros tenemos en cuenta el artículo 23 de esta resolución, dice que el ingreso de los estudiantes con discapacidad es en igualdad de condiciones con el resto de los niños, es a los 6 años de edad en este nivel primario, tal como lo establece la Ley de Educación Nacional y la Resolución 174 del 12. Por eso que es sumamente importante el poder conocer toda esta normativa, porque no solamente nos da la posibilidad nosotros como docentes de estar moviéndonos en un marco de legalidad, en un marco que fundamentalmente le da a la persona con discapacidad esta posibilidad de sentirse como corresponde un sujeto de derecho, con esta posibilidad de ingresar en el sistema educativo, con esta posibilidad de atravesar su trayectoria en todos los niveles. Ahora bien, vamos a poner un ejemplo muy de entrecasa para poder introducirnos en otra temática que vamos a desarrollar en un próximo video. El otro día decía con un grupo de ustedes, con un grupo de estudiantes, si una persona quiere trasladarse desde una localidad a otra, ¿no? Vamos a suponer una distancia de 500 kilómetros, lo que sucede normalmente es, primero, que todos van a salir con un vehículo diferente. Puede ser que alguien decida ir en una bicicleta, puede ser que otros decidan ir en un camión, puede ser que el resto decida ir en vehículos particulares, en automóviles, pero de diferente cilindrada, que van a diferente velocidad. Quiere decir que el punto de partida de estas personas es el mismo, es la ciudad X. Lo que va a cambiar es el vehículo en el cual se van a trasladar. Y lógicamente, la velocidad que le impriman a este vehículo y la forma en que quieran ir atravesando ese recorrido va a ser totalmente diferente y los va a condicionar mínimamente en el tiempo de llegada. Ahora bien, más allá de esto que es el vehículo, puede pasar que la ruta por la cual ellos se trasladan es una ruta que está alterada, que está modificada por diferentes motivos. Puede haber una catástrofe natural que haya hecho que esa ruta se haya cortado, puede ser que la ruta no tenga mantenimiento, con lo cual tiene baches, en fin, todo lo que le puede pasar a una ruta, a un camino. Entonces este también va a ser otro condicionante para que ese trayecto que estas personas quieren hacer en cuanto al tiempo, en cuanto a las formas, en cuanto a la velocidad, esté de alguna forma modificado y alterado. Entonces, yo creo que este es el mejor ejemplo que encontré para explicar de forma sencilla lo que es una trayectoria escolar de un alumno. Y es más, creo que nos viene al dedillo para poder hablar lo que significa la trayectoria educativa de nuestros niños con discapacidad. Entonces, reitero, para llevarlo ya al ejemplo escolar y al ejemplo de trayectoria escolar, el punto de partida es el mismo. El punto de partida puede ser el nivel inicial, puede ser el nivel primario. Pero lo que sí es cierto, que todos los que parten desde ese camino van a partir, y valga la redundancia, a partir de sus propias capacidades, a partir de sus experiencias previas, de lo que ellos traen, de sus cuestiones culturales, de las vivencias que han tenido a nivel familiar, de ese contexto social en el que viven. Y por eso decíamos que todos tienen el mismo punto de partida, pero puede pasar que por estas condiciones sociales, por estas cuestiones económicas, por estas cuestiones coyunturales de lo que pasa con la familia, hay niños que, más allá de que la ley no lo prevé esto, digamos, no lo acepta, hay niños que tienen que salir a trabajar, tienen que salir a cartonear con sus padres, tienen que, el otro día veíamos, también lo mencionábamos, niños en los basurales, juntando comida, juntando desperdicios, pero bueno, niños que no están asistiendo a la escuela, niños que, o jóvenes en el nivel secundario, que comienzan con muchas ganas, con muchas fuerzas, pero después la falta de recursos tecnológicos, la falta de conectividad a internet,
la falta de recursos para cuestiones tan sencillas como es comprar sus cuadernos, bueno, hacen que se frustren, hacen que se sientan disminuidos y con falta de oportunidades, y esto hace que temporalmente se vayan del sistema porque tienen que salir a trabajar. Digamos, hay factores sociales que van condicionando esta trayectoria. Pero también es cierto que cuando hablábamos de esta ruta deteriorada, con baches, con cuestiones que a veces no están previstas, como es una catástrofe natural, bueno, que cortó la ruta, nosotros sabemos, y en el caso de nuestra provincia, este es el mejor ejemplo, hemos tenido en algún momento dificultades climáticas por el tema del agua, en otro momento hemos tenido todo el tema relacionado con el incumplimiento hacia los docentes por la falta de pago de haberes, que ha llevado a paros, retenciones de servicio, en estos momentos, bueno, tratando de solucionar el tema del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Porque estamos atravesando una pandemia y entonces, bueno, surge a la luz nuevamente esto de la igualdad de oportunidades, de la falta de recursos. O sea, fíjense qué interesante poder trazar un paralelismo en esto de los puntos de partida, dónde queremos llegar y todos los factores que intervienen para que esto se vaya modificando. Entonces, bueno, dentro de estas trayectorias, algo que nos tiene que quedar muy en claro, que desde el momento que la persona está ingresando al sistema educativo, es responsabilidad de las escuelas de nivel, hacerse cargo y velar por la educación de esos alumnos, independientemente si tienen o no una discapacidad. Quiere decir esto, para ponerlo con un ejemplo práctico, si yo tengo un alumno en primer grado con una ceguera, es responsabilidad de esa escuela de nivel primario poder acompañarlo, poder sostenerlo, poder brindarle las actividades que sean necesarias, evaluarlo, calificarlo, darle su boletín de calificaciones, hacer las reuniones con los padres. Esa es la responsabilidad, entonces, de las escuelas de nivel a través, en este caso, de sus docentes. Ahora bien, como estos niños necesitan de adecuaciones, que en algunos casos son simplemente de acceso, por ejemplo, en el caso de una discapacidad visual, un niño que está necesitando de una tableta para escribir en el sistema Braille, o una máquina Perkins, también para escribir en el sistema Braille, bueno, en fin, elementos que utilizan para aritmética, geometría, que son muy particulares. A veces el docente, bueno, no puede afrontar esto, sencillamente porque no es un especialista, y bueno, para eso ahí aparece lo que es la modalidad de educación especial, con esta figura que es el maestro de apoyo a la inclusión, que en articulación con el maestro de escuela primaria van a trabajar sobre la planificación del alumno, viendo sus posibilidades, elaborando los materiales que sean necesarios para ir facilitando el recorrido por este caminito que hoy empieza en una sala de 4, 5 años y termina ya con la obligatoriedad en el nivel secundario. Entonces, por un lado tenemos las escuelas de nivel que se erigen como responsables, y la modalidad de educación especial, que es la corresponsable de la educación. Aquí lo ideal es que haya una articulación constante, donde la familia pueda ser partícipe, y donde también intervienen, y lo iremos desarrollando también a lo largo de otras jornadas, las denominadas configuraciones de apoyo. En particular podemos nombrar los equipos interdisciplinarios, que cumplen un rol fundamental en poder también ver la mirada de este recorrido que los alumnos tienen que hacer. Estos equipos conformados por profesionales que vienen de diferentes disciplinas, psicólogos, terapistas ocupacionales, fonoaudiólogos, en fin. Un recurso valioso que el Estado pone a disposición para poder acompañar este trayecto de los alumnos. Así que bueno, hasta aquí la primera parte, y ya seguiremos en los próximos videos avanzando más sobre las trayectorias escolares.